El día de hoy tenemos una entrevista muy peculiar y la verdad estoy muy emocionado por hacer esta entrevista porque a esta persona yo la conocí más como un maestro que como tal cual un amigo. Es una persona que admiro muchísimo y para mí es uno de los mejores guitarristas que hay en México. Podemos mencionar a guitarristas como Eddie Van Halen, Brian May, etcétera, pero para mí nacionales tenemos a Ricardo Flores Silva y otro de los multiinstrumentistas que me gustan es Jay de la Cueva. Pero para mí, dejando a un lado lo que es ser un fan, para mí lo mejor es ser fan, pero del talento que hay detrás, de lo que uno sabe y todo lo que ha estudiado esta persona. Entonces, comenzamos con esta persona que quiero mucho, admiro mucho y estoy súper agradecido de que esté aquí, Ricardo Flores Silva. ¿Cómo está, profe? Muy bien, mi querido Axel. Le voy a decir profe todo el tiempo porque está bien la costumbre. Yo lo tengo más así la costumbre. Primero que nada, profe, quiero preguntarle, ¿cómo inició en la música? Bueno, mira, no importa que sea un poco larga la historia. No, okay. Es aquí su programa, no hay problema. Mira, cuando yo era niño, ya adolescente, me empezó a llamar la atención y yo quería ser guitarrista, ¿no? Entonces, mi madre no me quiso comprar una guitarra porque decía que quien se metía en ese asunto terminaba como alcohólico, ¿no? Entonces, de hecho, hay muchos mitos de entras en la música, drogas, alcohol, etcétera, etcétera, pero después veremos ese tema. El trauma de mi madre fue más que nada porque tuvo un hermano que era guitarrista, que era el único guitarrista de la familia. Y en algún momento y se murió de cirrosis por el alcoholismo. Y entonces, la cosa es que yo vi fotos de él cuando era muy joven. Y era muy parecido a mí. O sea, tú puedes ver una foto de de mi tío, ¿sí? De esa época, y dices, pues es que era yo. O sea, era yo en la misma edad, ¿no? Comparando la misma edad. Yo me imagino que ese era el trauma de mi mamá. Entonces, cuando entro a la preparatoria, me meto a trabajar en una bodega como empleado. Y mi objetivo era juntar dinero para comprarme una guitarra. ¿De acuerdo? Entonces junté suficiente dinero y me fui a comprar una guitarra de segunda mano a la Ciudadela, a los puestos de la Ciudadela. Y había talleres yo estudié en el CCH Sur. Entonces había talleres. Saludos al CCH Sur. Saludos. Había talleres de música. Yo estudiaba en la tarde, yo estaba en un turno en la tarde. Y los talleres comenzaban en la mañana. Me metí a todos los talleres que pude. De música. Entonces yo llegaba al CCH a las 10 de la mañana cuando mis clases empezaban a las 2 de la tarde. Y toda la mañana estaba yo metido en los talleres de música del CCH. Cuando iba a salir de la prepa, ya tenía pues algo de experiencia, ya tocaba y todo, ¿no? De hecho ahí formé mi primera banda que se llamaba Asfix. Su primera banda tal cual. Mi primera banda tal cual se llamó Asfix. Y todos éramos de la prepa. Casi todos siguen en la música y tienen sus bandas, ¿no? Por cierto. O sea, siguen en el mismo. ¿Cuántos eran más o menos en la banda? Éramos 5, al final, o sea, cuando la banda empezó ya era complemento, ya éramos como 5. Éramos 5 integrantes. Pero de alguna forma todos se siguieron involucrando y siguieron en la música. Hasta la fecha, algunos todavía. Entonces, cuando iba a salir de la prepa yo no sabía qué quería estudiar realmente. Entonces, pues yo terminé la prepa y tenía un amigo pianista, ¿no? Que no era de la banda, pero es que nos juntamos muchos músicos de esa época ahí en el CCH. Y cuando iba de salida él venía entrando y me dijo, ¿a dónde te vas a meter a estudiar para la carrera? Y yo dije, pues es que no sé. O sea, no me queda claro, el último día de prepa, o sea, no sabía yo dónde me iba a inscribir o qué iba a hacer con mi vida, ¿no? Y me dice, pues es que tú eres buen guitarrista, ¿por qué no haces examen de admisión a la Nacional de Música? Y dije, pues porque eso debe ser muy complicado, ¿no? Muy difícil. Mucha competencia. Sí, muchísima. Dije, pues no sé, pero si no pierdes nada, ve y hazlo, ¿no? Y era el último día para inscribirse al examen. Porque no es de que tú terminas la prepa y entras directo a la licenciatura ya. Tienes que cursar un propedéutico de 3 años y si apruebas el curso propedéutico, entonces podrás tomar la licenciatura y si no. Entonces, bien complicado. Fui y me inscribí y presenté mis exámenes. Híjole, para la guitarra íbamos 220 y tantos. Wow. Y cuando pusieron el listado, que nos quedamos 22. Wow. O sea, el 10% de los que hicimos el examen fuimos los que nos quedamos en la carrera. Y entonces cursé la carrera de guitarra clásica, pero nunca me despegué del rock. Jamás me despegué del rock. Siempre su base ha sido el rock. Sí.
Pero también tuve muchos amigos en el folclore latinoamericano, entonces cuando estábamos en la Nacional de Música, de repente me veías tocando en el centro de Coyoacán, ¿no? Donde hay grupos que tocan en vivo folclore latinoamericano, ¿no? Ajá. Argentino, mexicano, brasileño, ¿no? Y y mi maestro de guitarra era de guitarra clásica, le gustaba mucho el jazz. Entonces, él nos empezó a enseñar, a los que éramos sus pupilos, nos empezó a enseñar jazz, por eso aprendí jazz. Entonces, de alguna forma pude desarrollar todo lo que tiene que ver con la música en la guitarra y no me quedé en un solo estilo, ¿no? No sé, como que encasillón. No me encasillé. Okay, o sea, eso está bien. Toco rock, toco guitarra clásica, toco folclore, toco jazz, toco pues, prácticamente casi lo que sea, ¿no? Yo me acuerdo de una ocasión en un colegio donde usted daba clases, de una competencia que hizo con uno de sus alumnos que se llama, creo que Diego. Diego, pero sí. Como una batalla que estaban ahí haciendo de flamenco, creo. Sí. Pero ya tiene mínimo 5 años, yo creo. Más o menos, como 5 o 6 años de ese asunto, sí. Yo le enseñé, es como un duelo de guitarristas. Sí, yo le enseñé, sí me acuerdo, sí, más o menos. Yo le enseñé el duelo y luego lo empezamos a desarrollar. Pues es divertido, ¿no? Sí, el caso es de que no nada más se queda en un solo género, ajá, sino en varios. Y no nada más como de escucharlo, sino también de tocarlo. Exacto. Y así es como yo, digamos, comencé. Después, pues mi banda, que se llamaba Asfix, de repente tuvo un quiebre, ya los músicos empezaron a salir y yo dije, esto ya no va para ningún lado. Entonces, pues me salí del grupo y participé en otro par de grupos diferentes y luego de repente me quedé sin grupo, o sea, yo no tenía grupo, seguía yo, todavía estaba, ya había entrado al Amadoner, al colegio. Okay. ¿Sí? Okay. Y empecé a trabajar allá, pero no tenía banda. Y un día mi hermano, que es ingeniero en sistemas, no tiene nada que ver con la música, pues vivíamos juntos y él pues llegaba de trabajar y me veía a mí ensayo yo solo, ¿no? Que de hecho es lo ideal, o sea, si tienes un instrumento es para estar duro y dale, no cada 5 minutos cada semana, ¿no? Yo me la pasaba así. Uh-huh. Y me dice, oye, fíjate que conocí tengo un amigo ahí en donde yo trabajo y él es ingeniero en sistemas también y me dijo que toca en una banda y que van a necesitar un guitarrista. ¿Por qué no vas a hacer la prueba para que te salgas de aquí y no estés aquí nada más tocando solo? Uh-huh. Yo dije, pero pues ¿qué tocan? No tengo idea de qué toquen. A lo mejor ni me gusta lo que tocan. Dice, pues no pierdes nada. Pero, pues... Y yo, pues diles que me manden un demo. No sé si sepas qué es un demo. En aquella época un demo era un cassette grabado por el grupo. Así muy sencillo, una cosa muy sencilla. Casi casero. Un ensayo. Ajá, una grabación de ensayo, ¿no? Sí. Pues diles que, yo le dije a mi hermano, pues diles que me manden un demo a ver si yo caso con la música que ellos hacen. Y me mandaron un disco. Yo dije, caray. O sea, completo. Si hay producción, ¿no? Sí. Entonces ya fui yo a hacer prueba. Resulta que este grupo era Abril, en el cual llevo más de 25 años. O sea, tocando con ellos. Y sin pausas ni nada. No, la banda ha seguido, pero la banda comenzó por ahí del 88. Ok, que de hecho aquí tenemos uno de sus discos. Si quiere, muéstralo. Ah, bueno, este es el primero. Este es el Abril 1, así no tiene otro nombre, es Abril 1. ¿No? Como volumen 1, casi. Sí, Abril, así no tiene más título. Este disco fue ganador de la portada en un concurso de portadas de rock. Fue ganador del primer lugar por el tipo de portada. Se han vendido miles de playeras con este logotipo. Obvio no estaba yo en esa banda, ¿no? En el 88 yo todavía estaba en la prepa. Estaba formando mi primera banda, ¿no? Sí. Era muy joven. Entonces, bueno, este es el primer disco. Después salió otro disco que se llama Testamento. Ok. Y después de ese disco, el guitarrista salió de Abril y se da ese cruce cuando mi hermano conoce al vocalista que se llama Isaac Alvarado, que es un excelente vocalista de rock. No, ahí lo tengo que decir, para mí es uno de los mejores vocalistas de rock en México. Y me invitan. Entonces voy a un ensayo, hice prueba y me quedé en el grupo. Y de eso para acá, pues
hace 20 y tantos años, ¿no? 26 yo creo, más o menos. Ya un ratito. Sí, 94 yo creo. 93, 94, por ahí así, estaba yo entrando a abril. Pues mínimo 24 años, ¿no? Más o menos. Ok. ¿Y así es como inicia? Así es como inicio y pues hasta este momento, digamos, ¿no? Ahora, por ejemplo, ¿en algún momento tuvo algún mentor? Por ejemplo, cuando yo inicié con la guitarra, yo tuve a usted como mentor, pero usted tuvo a alguien con quien tomaba clases, a lo mejor alguien de su familia que, pues sí, como pues fíjate, pero que te haya enseñado. Fíjate que no, o sea, cuando a mí me empezó a llamar la atención la guitarra, yo tenía un amigo que era de mi edad, donde vivíamos en esa época. Él empezó a estudiar, no había escuelas realmente de rock, ¿no? Y que era lo que más me llamaba la atención entonces, antes de ser guitarrista clásico. Ajá. Pero pues él le compraron sus guitarras. De hecho, esta guitarra era de él. En aquella época, esta guitarra tiene 30 años, más o menos, ¿no? Bastante. Y él estudiaba en una escuela que estaba por Villa de Cortés, que era una escuela de rock. Yo creo que era la primera de la Ciudad de México y era una cosa muy rara, pero él iba a esa escuela. Yo estaba queriendo aprender y yo le decía, oye, enséñame, pero él no era de mucha paciencia. Entonces él agarraba, me daba las hojas que le daban a él y me decía, sácales copia, yo te medio explico cómo se hacen y pues ahí sigue. Tú solito. Ajá. Realmente todo sucede cuando entro en la preparatoria. El maestro que estaba en los talleres, que se apellidaba Andrade, él empezó como a guiarme en los diferentes estilos y todo esto, porque él daba 3 o 4 de los talleres en los que yo asistía, ¿no? Todos tenían que ver con guitarra. Ajá. Y así comenzó. Al que puedo considerar mi mentor era el maestro de la Nacional de Música, que se llamaba Alfredo Robelo. Lo que me gustó mucho de él es que no se encasillaba únicamente en la guitarra clásica, ¿no? Ajá. Nos enseñaba guitarra clásica, pero de ahí partió el tema del jazz. Él nos enseñó a jazzear, y del jazz pues también estaba el blues, y eso está muy pegado al rock, y es lo que me gustaba, ¿no? Es como la cadena de la cadena de la cadena de la cadena. Se fue todo enlazando, se fue haciendo un encadenamiento justamente, ¿no? Y aparte en una época donde ni siquiera existían las redes sociales como para buscar un tutorial de algo, ¿no? No, ahorita. Eran partituras, no había otra cosa, eran partituras, grabaciones. Y era todo, casi. Pues digamos que empezaba a ver en videocassettes de los beta, o sea, ni siquiera de los VHS, sino cassettes beta. Empezaban a salir métodos que llegaban de Estados Unidos en video y venían con las partituras, ¿no? Pero era lo más cercano que podías tú tener como para poder aprender a hacer rock o hacer cosas así, ¿no? Ajá. Y bueno, así fue. O de oído agarrabas, y yo desarrollé mucho el oído, porque si me gustaba una canción y no había forma de que alguien te la enseñara o cómo aprendértela, pues tenías que agarrar el casetito y poner el casetito de esa época y sacarla de oído, ¿no? No te quedaba de otra. No. Entonces, ahora es maravilloso, realmente la forma en que puede uno ingresar a la tecnología para aprovecharla es impresionante, ¿no? Eso sí. O sea, yo estoy maravillado. Yo, de hecho, he pensado, si yo en aquella época que entré a trabajar al colegio, hubiera contado con toda esta tecnología, probablemente no hubiera entrado. ¿Te hubiera dedicado totalmente a la música? Sí, me hubiera dedicado completamente a lo que estoy haciendo ahorita, ¿no? Sin ningún tema, o sea, no, realmente es impactante lo que ayuda, ¿no? La tecnología en este aspecto. Ajá. Y por ejemplo, algo que causa como que mucho furor y mucha polémica en la música es que dicen que primero, para empezar, tienes que tener mucho dinero para empezar, ya sea para comprarte un instrumento o ya algo más grande como hacer un disco. Pero es real que para empezar en la música necesitas mucho dinero, mucha producción, conocer muchísimo, o poquito a poquito. Mira, el mito es que el que se dedica a la música se muere de hambre. De hecho es otro mito muy... ¿no? Tiene que ver un poco con famoso. Eso. Y si te vas a dedicar a la música, casi todo el mundo te podría aconsejar que si piensas dedicarte a la música lo pienses 2 veces. Okay. Y que si decides hacerlo, tengas una carrera alternativa, por si acaso, ¿no? Pero
pues yo tengo ejemplos de vida de personas que se han dedicado a la música y les está yendo fantástico. Yo, por ejemplo... Sin la necesidad de tener mucho dinero o de empezar con mucho dinero. Sí, o sea, tuve un alumno que se llama Oman Kaminsky, ¿no? Ahí en el colegio. Ajá. Y él decidió que quería ser guitarrista clásico. Y entonces, yo ya trabajaba ahí, obviamente, entonces yo lo empecé a preparar para hacer su examen. Entonces yo iba a su casa, él le daba sus clases y lo fui guiando para que se preparara para ese examen de admisión. Ajá. Actualmente es uno de los mejores guitarristas clásicos de México, ha ganado premios internacionales y le está yendo muy bien. Es un ejemplo de que sí se puede y no es que él tuviera mucho dinero. Sí se requiere dinero porque realmente los instrumentos no son baratos. Y la industria de la música realmente ya es una mafia. Siempre ha sido, pero ahora menos, ahora más, ¿no? Justo se me adelantó. Bueno, primero antes de irnos, durante la pantalla, en la descripción, en los comentarios, en todos lados van a encontrar toda la información para que les dé clases. Si es que quieren tomar clases, ya sean presenciales o virtuales, porque sin importar de qué parte del mundo eres, él te puede dar clase. Y como lo dije hace rato, es uno de los mejores guitarristas de México para mí. Y también algo que quería comentar es, ¿qué onda con las mafias? ¿Realmente existen? Sí. Y como, por ejemplo, ya hace 1 mes, 2 meses, me tocó estar con un portero, ¿no? De un club, nacional, y dijeron que tenía que dar alrededor de 300,000 pesos para poder subir de liga. Y a ver si la hacía, sin importar si tenía buen talento o no tenía buen talento. ¿Cómo funciona, si es que hay, y si lo hay, cómo funciona la mafia en la música? Igual tienes que soltar como que cierto dinero, cierta lana. ¿Cómo es esto? Bueno, mira, si te vas a dedicar a la música, hay pocas opciones en México en las cuales tú puedas decir que ganes mucho, ¿no? Ajá. O sea, y eso no es de ahorita, o sea, desde que yo era muy joven, cuando ya grupos como Caifanes y de la época y grandes, La Maldita Vecindad y todos esos cuates. Ajá. Inclusive uno de La Maldita Vecindad llegó a decir en una entrevista que todo el mundo pensaba que ellos eran millonarios, ¿no? Porque tenían mucho éxito y vendían miles de discos y daban conciertos en todas partes. Uh-huh. Dice, lo que la gente no sabe es que llegamos en metro. No, que a lo mejor llegamos en una camioneta, en una limusina, al evento, pero cuando salimos nos regresamos cada quien a su casa en metro. O sea, realmente no hay mucha lana. Los productores son los que ganan la lana. Los dueños de los bares y de los antros son los que ganan la lana. Realmente se ha desvirtuado mucho la música en México, sobre todo la música original. No te contratan en un bar. O sea, si tú haces música original como la que hacemos nosotros, no te contratan. Tienes que ir a covers. No, es que es una ley. Y no hay de otra. No hay de otra, no te contratan. O sea, ¿quieres venir? Órale. Tú vas a covers y el consumo es para el lugar, ¿no? Entonces, si no llevas gente al lugar, pues ya valiste, ¿no? Entonces, yo he ido a tocar, fíjate, con Abril. Ajá. Vas, pues no muchísima gente, pero van muchos seguidores, sí, ¿no? Todos consumen, y al final el dinero que nos repartimos, haz de cuenta que cuando termina el concierto, nos sentamos todos en una mesa junto con los invitados que fueron a vernos. Ajá. Y pedimos pues de beber y de comer y ya para pasar el rato, ¿no? Ajá, bueno, eso que gana uno, termina uno dándolo más una lana de la pura cuenta. Ok, entonces, a ese grado. Sí, yo en Abril prácticamente toco gratis por el gusto de mostrar mi música, ¿no? Ajá. Y estoy en otra banda que se llama Frecuencia Cardíaca actualmente, okay, ¿no? Todos son músicos renombrados en esa banda, todos son músicos con una gran carrera dentro del ambiente. Buenos músicos, excelentes músicos. Pero estamos haciendo covers porque, pues por sacar una lana, ¿no? Pero al lugar al que queramos entrar, todos te dicen que es cover. A fuerzas. Sí, o sea, no hay otra. No hay otra. Yo creo que esto comenzó por ahí de los mediados de los 90s, principios de los 2000, y muchas bandas que están empezando de chavitos, que lo hacen muy bien, aceptan las condiciones de los dueños de los antros y de los bares porque no hay de otra. Si se quieren dar a conocer, tienen que salir a tocar. Exacto. Y entonces, casi oye feo esto, pero se prostituyen en la música porque no tienen otra forma de poder dar a conocer su banda.
¿Me explico? Muy pocos lugares en México te ofrecen la oportunidad de mostrar lo que tú haces. Algo original. Algo original, la música original. Entonces, sí es una mafia, ¿no? Y la lana, pues es para... Si tú quieres entrar a Televisa, tienes que tener conectes, no hay de otra. Sí, no, o sea, puedes ser un excelente músico, pero si no tienes un conecte que te dé el empujoncito para entrar en Televisa, en TV Azteca, en radio, donde te dé la gana, pues no sirve de nada. Y si lo haces es porque es súper complicado, ¿no? Sí, no hay de otra. Sí, o sea, por cada banda que tú veas que está siendo muy famosa, debe haber 10,000 abajo que pueden ser mejores que la banda que tú estás viendo y que estás conociendo, pero que no tienen esa forma de llegar y nunca la van a tener, ¿no? Entonces se vuelven grupos underground y la mayoría termina en grupos de covers por ganar algo, si no tienen otra forma de lograr un ingreso económico, ¿no? Justamente. Ok, y hablando así de lugares donde ha tocado, ¿qué onda con el Palacio de los Deportes? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo estuvo ahí la situación? ¿Cómo se dio? ¿Cómo se envolvió? ¿Qué onda? ¿Cómo estuvo? Pues mira, hubo un festival por Piña Palmeira. Recuerdo que se llamaba Piña Palmeira. Porque la idea era juntar recursos para damnificados de un huracán, ¿no? Entonces, convocaron a muchos grupos de la época famosos, entre ellos Abril. Pues yo a lo mejor no era tan famoso, pero por algo nos llamaron, ¿no? Por algo nos llamaron. Y el objetivo era que no se cobraba la entrada, sino que todos los grupos durante 1 o 2 días, muchas horas, continuamente terminaba un grupo, empezaba otro, terminaba, como los festivales actuales, ¿no? Pero en ayuda. Pero no era de que una banda allá y otra banda allá y otra, no, o sea, terminaba uno y otro, y así, ¿no? Entonces, y la gente para poder entrar lo que tenía que llevar eran recursos. Fueran bolsas de arroz, fuera azúcar, fuera leche, fueran lo que sea. Y todos esos recursos se juntaron y se mandaron a los damnificados de esa época. Y me tocó pisar el Palacio de los Deportes y tocar ahí al lado de bandas muy famosas de la época, ¿no? ¿Como quién se acuerda que estuviese por ahí? Resorte era uno de los más famosos en aquella época. Yo digo, yo no comulgaba mucho con la música de ellos, pero eran muy famosos. Había otro grupo que se llama El Juguete Rabioso. Yo sé que estoy hablando de bandas que a lo mejor en tu vida has escuchado. Pero la anterior sí, Resortes, pero esta última ya no. Pero hubo muchas, después de memoria no me acuerdo ahorita, pero debe haber información en internet acerca del Festival de Piña Palmeira y qué bandas estuvieron ahí. Voy a buscar esa información. Sí. Voy a buscar eso. Sería interesante. Sí, fue interesante. Fue uno de los lugares que puedo decir que me gustaron pisar, ¿no? Rocotitlán en esas épocas era la ley. Si no tocabas en Rocotitlán no existías, ¿no? Y era un lugar muy famoso. Era muy famoso. Ya no existe ya. No, ya no. Ya no. No, se acabó. Y a través de todo este tiempo, ¿qué desafíos ha experimentado? Ya sea en los ensayos, al grabar, o justo esto, estar ensaye. No sé, que a lo mejor haya algún ensayo y le robaron un instrumento. ¿Qué desafíos ha experimentado? Uy, pues varios, ¿no? En un principio, pues cuando empecé a estudiar en el Nacional de Música, pues las condiciones económicas pues no eran las mejores, ¿no? Entonces yo tocaba en el metro. Tal cual, así en el metro. Sí, yo, o sea, no te voy a decir que moría de hambre, ni que no voy a tirar al piso. Como que apenitas. No había recursos para transportes, para poder seguir estudiando, para hacerte de una mejor guitarra, ¿no? Y entonces, ni tampoco iba yo a dar lástimas, ¿no? Cuando surgió todo, bueno, siempre ha sido una costumbre en el metro que la gente sube a tocar o a cantar o a vender cosas, ¿no? Hay muchos. Sí. Y aquí en México, pues, muchísimo. Entonces aunque no lo creas, están perfectamente organizadas todas estas personas, ¿no? Entonces, yo iba con una amiga que ahora es una cantante muy famosa que se llama Ángeles Vega. Que tiene su canal de YouTube y tú puedes ver sus videos, es impresionante la forma en que canta. Y entonces en aquella época estaba de moda la canción, por ejemplo, de La Lambada, ¿no? Bueno, copyright, ¿no? Sí, y ella, pues se cantaba en portugués.
ella cantaba en portugués, entonces me hablaba por teléfono y decía, oye, pues necesito algo de lana, vámonos al metro, ¿no? Ella vive aquí en Coyoacán, cerca, relativamente cerca de aquí. Ajá. Entonces nos íbamos al metro, nos veíamos aquí en Tasqueña, la base era en General Anaya. Entonces tomábamos, en General Anaya nos subíamos, nos bajábamos en Nativitas, ¿no? Nos cambiábamos nos cambiábamos, íbamos cambiando de vagones. Ajá. Porque no era de que todos corriditos, ¿no? Era como separados. Tenías que irte cambiando de vagón. Ok, ¿no? ok. Y llegando a, ¿cuál es esta? Chabacano, la que sigue San Antonio, Chabacano, San Antonio Abad, antes de Pino Suárez. Pues sí, creo que Chabacano. Sí. Bueno, ajá. Agarrabas el de regreso y así ibas dando el rol, ¿no? Rumbo a Tasqueña. Sí. Pero yo no me iba mal vestido, ni creas que me ponía zapatos rotos, y mi amiga tampoco, ¿no? O sea, lo que íbamos a mostrar era nuestro arte, ¿no? Exacto. Bueno, te estoy hablando de hace muchos años, Axel, y cada quien salía con 100 pesos en la bolsa. 100 pesos en esa época, de sacar del metro para cada quien, era mucho dinero. Entonces yo con ese dinero pues podía seguir estudiando, podía solventar mis gastos, pagar mis pasajes a la Nacional y de regreso. Todo esto antes de comenzar a trabajar en el colegio, ¿no? Ajá. O sea, no tenía un sueldo fijo, entonces de ahí sacaba yo dinero. Ese es eso fue fuerte, eso fue poco difícil, ¿no? Ok. Otro, pues bueno, fue, ya estando dentro de Abril, nos robaron el equipo completo. O sea, se metieron al cuarto de ensayo y nos robaron todo. Todo. O sea, la banda estuvo a punto de desaparecer, ¿no? O sea, por eso. Por esa situación, porque ya no teníamos equipo, ¿no? Y pues, tampoco teníamos los recursos, pues vámonos a la tienda y compramos nuevo todo, pues no. Tal vez se podía, pero no el dinero. Sí, no había dinero. Es bastante, ajá. Entonces, pues yo tenía otra guitarra, esta estaba en mi casa, afortunadamente, entonces entonces yo empecé con esta. Un cuate del grupo fue y le regaló un bajo al bajista. Ok, se fueron apoyando poquito a poquito y volvimos a surgir y volvimos a tener cosas, ¿no? Pero sí estuvo a punto de desaparecer, fue un momento muy difícil. Ok, que sí. De un momento llegas y ya no hay nada, sí está complicado. Y por ejemplo, hablando así de bandas y demás, del concierto, de su banda, ¿hay algún género que le gustaría como todavía como explorar para conocer, o no solo para conocerlo, sino como para, no sé, estar ahí? Por ejemplo, hace rato mencioné a Jay de la Cueva, que estuvo en Moderato, bueno, primero en Molotov, Moderato, y así hasta ahorita ya estar como solista y ya ahorita en otra banda y así. Pero, ¿hay algún género como que quisiera explorar? No sé, a lo mejor pop, a lo mejor reggaetón, no sé. Mira, yo creo que he explorado todos. Ok. Por lo que me dedico realmente, ¿no? Que es dar clases, ¿no? Nunca he dejado de dar clases desde que estaba en la Nacional de Música. Desde ahí. Sí, o sea, tengo más de 30 años dando clases. Entonces, cada persona, como te expliqué a ti en su momento, tiene intereses diferentes, tiene gustos diferentes y tiene inquietudes diferentes acerca de lo que quiere aprender. Entonces, tú no puedes elaborar un método, ¿no? Y dárselo a todo mundo, a un niño de 10 años o a una señora de 80. Porque cada quien tiene una visión diferente de lo que quiere aprender. Entonces, creo que he explorado todos. Tal vez me gustaría explorar un poco el flamenco, ¿no? Ok. O sea, la guitarra de flamenco es compleja. No es fácil. No, es compleja. Entonces, hay unos temas rítmicos que les llaman palos y cosas así, que yo no tengo muy claras. O sea, si me siento, estoy seguro que lo puedo lograr, pues, pero no es que sea, no me siento experto en ese tema, ¿no? Okay, es algo que me gustaría explorar. Reggaetón nunca en mi vida, jamás, nunca, no va a suceder. Nunca. ¿Qué opinas del reggaetón? Ay, mira. O sea, vámonos desde el clásico beat, que es el normal. El tun. Ajá, exacto. Hasta letras, hasta cómo ha sido, como tanta fama, porque por ejemplo, pues de los últimos músicos, tenemos a Danny Flow, no sé si lo he escuchado, Bad Bunny, ese sí. No, mira, no sé. A mí, yo creo que es música muy pobre. Okay, o sea, musicalmente hablando, da muy poco. Okay. Ofrece lo mismo
cambiando, o sea, se hacen muchas bromas y todo. No dudo que haya músicos buenos dentro del reggaetón, o sea, no lo dudo. No dudo que haya buenos compositores, buenos letristas inclusive. He escuchado 2 o 3 letras de reggaetón que están buenas, son buenas letras. Pero la mayoría se enfocan en temas, como que muy vulgares. Momento, ¿no? Ajá. Muy vulgares, muy X, muy... ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? Porque ese es el negocio. Eso es lo que llama la atención. Y eso es lo que vende. Morbo, ¿no? Sí, porque es morboso. Mira, hace muchos años salió un disco. ¿Cómo se llamaba esta banda? Molotov. Ok, justo, Molotov, ok. El disco se llamaba, ¿Dónde jugarán las niñas? Ajá, ¿no? Sí. Tú sabes, yo creo que la mayoría de la gente sabe lo que hay en la portada, ¿no? Sí, pues una portada un poquito gráfica, sí. Sí, muy gráfica, de hecho, bastante gráfica, que de hecho fue prohibida. En su momento fue prohibida, pero vendió miles de copias. ¿Por qué vendió miles de copias? Por la portada y por lo que decían en ese momento las letras de Molotov. Y por ejemplo, ahorita que está, hace rato comentábamos que pues no existen las redes sociales ni nada, Facebook, nada, o sea, todo era blanco, por así decirlo. Ahora, ¿qué opina que están las redes sociales? ¿Cómo opina? ¿Cree que las redes sociales es algo bueno para la música, algo malo? Que pueden existir colaboraciones, pero también guerras entre músicos, carrilla. ¿Cómo cree que sea, para bien o para mal, el tema de las redes sociales? Pues mira, yo tengo una excelente opinión de las redes sociales. O sea, de hecho, yo creo que comenté en un principio que si hubieran existido las redes sociales en la época en que yo entré a trabajar en un colegio, probablemente no hubiera trabajado en el colegio, porque... Hubiera sido otra historia. Hubiera sido otra historia, porque a partir de que yo dejo de laborar ahí, pues empiezo a buscar qué hacer, ¿no? Pero, pues, ¿qué me gusta y qué sé hacer bien? Pues sé dar clases. Ok, sé dar clases. Pero de dar clases, ¿qué es lo que más me gusta? Pues dar clases de guitarra, ¿no? Ajá. Yo he dado clases desde hace 30 años, pero en aquella época, cuando yo entré al colegio, antes de eso, yo le daba clase a alumnos en su casa. Alumnos que llegaban a pedir clase a la Nacional de Música y de repente me pedían a mí que yo los ayudara. Ajá. Entonces yo iba a sus casas, pero imagínate que es sin carro, muévete de aquí para allá, da una clase y muévete a otro lado y da una clase. O sea, realmente lo que ganabas no era mucho. Exacto. Pero bueno, no había otra. Y entrando al colegio, me empezaron a surgir muchos alumnos dentro de mis mismos alumnos a los que les daba música general, digamos, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Entonces eso me fue sirviendo. Pero una vez que dejo de laborar y empiezo a meterme en este asunto de trabajar dando clases en línea, o que vinieran aquí a tu casa, ¿no? Gracias. Descubro que es una maravilla. Es una maravilla, o sea, y que puedo manejar mis horarios y que pues gano lo que quiero, ¿no? Exacto. Gano lo que quiero y yo soy mi jefe, ¿no? También. Entonces, yo puedo manejar mis tiempos, y me han ayudado muchísimo. ¿Que hay mafias? Sí hay mafias, como en todo. O sea, yo creo que no hay un ámbito en la vida laboral de ninguna carrera que no haya un tipo de mafia. Okay, y en las redes pues también, pero si las sabes utilizar y para bien y sabes cómo moverte, realmente lo puedes aprovechar bastante bien, ¿no? Y por ejemplo, hablando así un poquito más técnico, más como cuestión creativa, no existe una fórmula universal ni una forma de esto se tiene que hacer así, pero por ejemplo para usted y su banda, como lo he visto a través de todos estos años, ¿cuál cree que sea como que la fórmula para componer algo? Ya sea en una letra, ya sea en una guitarra, o incluso en el teclado, en el piano. ¿Cuál cree que sea como que la fórmula? O la clave, tal vez. Porque como digo, no es como que no existe una lista de esto. Es que justo, no hay una ley mosaica. Ajá, de que eso se tiene que hacer así. Sí, o sea, paso A, usted haga. O sea, no existe. Eso no existe. Tiene que ver con la creatividad y tiene que ver con, pues sí, pues no es fórmula, pero sí hay ciertas combinaciones. Por ejemplo, en mi banda normalmente se compone de 2 formas, ¿no? Ajá. Uno, creas música y luego a esa música le creas una melodía y luego a esa melodía le pones una letra. O al revés. Haces una historia. Ajá. Una historia, así como un cuento para acabar pronto, ¿no?
De ese cuento empiezas a sacar frases y les empiezas a poner melodía. A esa melodía que tú estás creando la vas como un pastel, la vas adornando. Hasta ya llegar al le vas creando la armonía, le vas metiendo los arreglos hasta que llegas a tener la canción completa, ¿no? O sea, no son fórmulas mágicas, pero te tienes que sentar a hacerlo. Edgar Allan Poe, escritor muy famoso, ¿no? Sí. Decía, o sea, si tú quieres que lleguen las musas, te tienes que sentar a escribir, porque si no las musas no llegan. Y es un hecho. Exacto. En la música es exactamente igual. O sea, no es de que de repente te llega la inspiración. Se me acaba de... O sea, no es cierto. Te tienes que sentar. A lo mejor de repente estás en la calle y te viene una idea a la cabeza, ¿no? Puede ser una letra, puede ser una historia. Por ejemplo, en este disco en particular, hay una canción que se llama... Ya te digo cuál es... Bajo el puente. Ok. Si tú escuchas la letra de la canción, está bien poética, pero de lo que habla es de un homeless. Ok. ¿Sí me explico? O sea, que vive bajo un puente, pues que tenía muchos amigos, que tuvo una buena posición económica y social, pero se fue quedando sin eso, por algo y termina bajo un puente, ¿no? Y si tú lees la letra, a lo mejor no la entiendes en un principio si no te la explican, ¿no? Pero esa es una forma de componer. Y hay piezas instrumentales que todo son melodía, todo es armonía, todo es arreglo. Una que se llama Horizontes, por ejemplo, ¿no? Casi parece un estudio de guitarra. Ok. La pieza de Horizontes. Normalmente, en mi grupo, pues componemos generalmente éramos el bajista y yo, ¿no? Solamente. De repente había participaciones del resto de los músicos, pero en general casi siempre éramos él y yo los que estábamos componiendo, ¿no? Pero esas son las fórmulas que yo he visto que funcionan, ¿no? Porque meterte teóricamente en que, bueno, si tú haces, o sea, hay formas de componer teóricamente, pero se me hacen muy frías. Como... Te limitan. Okay. Es muy limitativo la forma de componer bajo reglas establecidas por músicos renombrados, ¿no? Y por ejemplo, hablando así igual del tema creativo y de todo esto, ya sea como músico de sesión o como banda, ¿hay alguien con quien le gustaría grabar? Híjole, pues es que ya se murieron. Justo le iba a decir eso, justo de vivos, muertos, nacionales, internacionales. No, ¿cómo? A mí me encantaría grabar o tocar con Jim Morrison o con Jimi Hendrix o con... Todavía está vivo Clapton, pero ya está retirado realmente, sí, ya está mal. Está grande, sí. Está grande, pero sería un honor tocar con Clapton, ¿no? Sería feliz si un día estuviera yo en un escenario y estuviera Metallica y me dijeran, súbete y toca esta canción, ¿no? Que de hecho creo que va a venir, ¿no? Creo que va a venir Metallica. Paco de Lucía, que ya murió. Okay. O sea, un duelo con él, pero bueno, es flamenco, entonces ahí sí todavía me daría miedo. Le ganaría pero por poquito. ¿No? Ahí sí me daría cierto pánico, ¿no? Okay. No, o sea, sí hay grupos con los que me encantaría tocar o participar, ¿no? O personas. Pero básicamente están metidos en el ámbito del rockero, ¿no? Sí. Y por ejemplo, remontemos un poco de cuando estaba pequeño. Bueno, pequeño entre comillas porque estaba en la prepa. Pero tenía alguna... Pues no un mentor, sino ahora más como una inspiración. Porque, por ejemplo, que diga, yo quiero ser como él. Algún familiar como decía, algún familiar, algún amigo, o incluso alguien como después de la época, como Paco de Lucía, alguien. No, fíjate que yo siempre, cuando yo empecé a estudiar y decidí que quería ser guitarrista, no es que yo quisiera ser yo quería ser un guitarrista, un buen guitarrista, un guitarrista famoso, un guitarrista, pero mi trauma es que yo siempre quise ser un guitarrista cantante. Y luego ese es como que el pequeño defecto de los guitarristas. Sí, o sea, y no se me dio, ¿no? No se me dio, o sea, creo que soy entonado, pero no soy un cantante, ¿no? Entonces esa parte siempre, toda mi vida me ha dolido, ¿no? Que me hubiera gustado estar frente a un escenario tocando la guitarra y cantando al mismo tiempo, ¿no? Pero así, pues admiraba yo a muchos guitarristas que eran, en aquella época, les decían olímpicos, ¿no?
Ingui Malmsteen, Steve Vai, Joe Satriani, o sea... Ligas grandes. Sí, las ligas grandes de los guitarristas, o sea, era como mi meta, yo quiero tocar como este cuate. David Gilmour, que es de mis favoritos, Pink Floyd. O sea, si no es que es el favorito, yo me atrevería a decir que es mi guitarrista favorito, o sea, no necesita hacer grandes cosas o tan complicadas para hacer que suene increíble la música. Okay. Es más mi influencia un tipo Gilmour. Pero cuando está uno chavo, lo que uno quiere ser es el más rápido del mundo, ¿no? Y que todo el mundo vea cómo tocas y cosas así. Eran por donde yo me jalaba, pero en realidad mi sueño era ser un excelente guitarrista, pero ser cantante. Se me partió a la mitad, ni modo. El sueñito, sí, se partió a la mitad. Creo que el de muchos, porque es como que pues no sé, como que el mito de que eres guitarrista, pero luego no puedes cantar, ¿no? Y hablando de guitarristas, para usted, así, improvisado, ¿cuáles serían sus guitarristas que mejor talento tienen? ¿Alguna vez, tal cual, pero número 1? Sí. Hagamos un top 3, a lo mejor top 4. Porque, por ejemplo, alguna vez vi por ahí una lista, creo que de Rolling Stones, la revista y todo, pero ponía a Slash y luego veía comentarios que no, es que Slash no es tan bueno, hay mejores como Paco de Lucía, o sea, ¿no? Bueno, es que la revista Rolling Stone o incluso hace poco se maneja con tendencias de las personas que están metidas y tiene que ver mucho con la edad de la persona que va a opinar. Y no necesariamente que sean buenos, no, o que sean músicos. Sí, o sea, ¿en base a quién? O sea, justo. ¿En base a quién hacen la encuesta? ¿Y en qué? ¿No? Ajá. O sea, acabo de escuchar una, no sé si no es de los Rolling, es de otro lado, pero de que consideraban a Bad Bunny, no sé qué, como rey del pop, ¿no? Como rey del pop sobre Michael Jackson, a ver, o sobre Freddie Mercury en el rock. No tiene para parámetro, pero le preguntabas a cierto tipo de personas de cierto estrato social en la calle. Y decían que era mejor. Y decían que era mejor Bad Bunny, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿cuál es la educación musical que tiene esta gente como para poder decir eso con esa convicción, porque están convencidos, ¿no? Sí, y con buena firmeza. O el famoso Peso Pluma, ¿no? Por ejemplo, ¿qué opina de los corridos tumbados? Hasta eso siento que todavía la guitarra es un poquito... Todavía tiene algo interesante, fíjate, ¿no? Ajá. Pero la tendencia de tipo de letras y eso también se pega un poco a lo que es el reggaetón, es muy parecido. En letras, ¿no? Pues sí, pues casi es un narcocorrido, ¿no? Lo que hacen, ¿no? Exacto. Está dirigido y está dirigido a ese público adolescente que quiere vivir eso que se dicen en las letras, ¿no? El dinero, la fama, las mujeres, ¿no? Todo ese asunto, ¿no? O sea, ser muy poderoso, muy famoso, muy X, ¿no? Yo creo que va por allá, pero todavía se salva Todavía se salva, fíjate, los corridos tumbados todavía se salvan, ¿no? El reggaetón, ya sí, no. Yo creo que ya no tiene remedio. Va a seguir sonando, pero para mí no tiene mucho remedio. Pero bueno, ¿qué estábamos hablando? De los guitarristas como más, no famosos, pero sí más, con mejor talento, mejores, tal cual. Sí, bueno, para mí, Gilmour de Pink Floyd es... Como número 1. Sí, para mí es el número 1. Ok. Ahora, de ahí partimos de la época y depende de quién te diga las cosas, ¿no? Ajá. Hay quien te va a decir Slash. Tienes que ver qué edad tiene el que te dice que es Slash. A lo mejor el cuate que te lo dice o que te habla de Slash, nunca en su vida escuchó tocar a Clapton. O a Hendrix. Clapton es otro de mis favoritos, ¿no? Exacto. Nunca te escuchó tocar a Paco de Lucía, que es otro de mis favoritos, ¿no? Nunca te escuchó tocar, y nunca he escuchado hablar de Robert Johnson de los años 20 del siglo pasado. Ajá. ¿No? No sé. Que estaba considerado el mejor guitarrista que existió en el mundo, y de ahí surgió la leyenda de un guitarrista que le vendió su alma al diablo. Hubo una película en los 80s que se llamó La Encrucijada. Me acuerdo de ella. ¿Sí? Me acuerdo de ella. Esa película surgió de una leyenda de un guitarrista de los años 20 que se llamaba Robert Johnson. Y se dice de este guitarrista que un día fue a una encrucijada y le vendió su alma al diablo para ser el mejor guitarrista de su época. Ajá. Y se supone que se perdió, cuando fue a hacer eso, se perdió como una semana, 15 días, no sé cuánto tiempo se perdió. Ajá. Pero cuando él regresó, su técnica de guitarra ahora era increíble, ¿no? Y grabó 23 canciones en esa época con la tecnología que tenían entonces, ¿no?
Y en base a esa leyenda se crea la película de La Encrucijada, donde, bueno, pues al final llegan al infierno y el guitarrista que en ese momento le vendió su alma al diablo es Steve Vai. Y Ralph Macchio, que es el otro guitarrista de la película, ¿no? Que es bueno también. Pues no. ¿No? O sea, tal cual no. No, o sea, yo quería echarle flores, pero bueno. No, si tú lo ves en la película, a lo mejor ahora ya toca mucho más, pero en ese momento no. Nada más le decían cómo mover los dedos para que pareciera que hacía lo que hacía, pero hay momentos en la película en que hasta las tomas se ven cómo lo grabaron muy lento y luego le subieron la velocidad para que se viera como que tocaba rápido. Pero no, o sea, sí, se ve muy mal, o sea, sí, ahí se ve muy mal la tecnología. Las partes que él tocó las grabó otro guitarrista. Y el duelo final donde pierde Steve Vai y gana el otro, lo grabó Steve Vai. Así, ya el original, sí, tal ya sin... Bueno, Robert Johnson es otro de mis guitarristas favoritos, ¿no? Por ejemplo, un cuarto, porque ya mencionamos a David Gilmour, a Paco de Lucía, a este último. Eric Clapton. Eric Clapton. ¿Algún otro que quiera salvar todavía? Pues es que sí hay muchísimos. Me encanta, hay muchísimos. Ingrid Malmsteen era de mis favoritos. Pero en sí, número uno. Guitarrista nórdico, pero ese sí es hipervelocidad, hipertécnica, ¿no? Van Halen es un monstruo de la guitarra. Ya murió. Sí, era un monstruo de la guitarra. Sí. Yo respeto mucho los solos de Van Halen. O sea, pueden durar 20 segundos, pero... Son 20 segundos. Son 20 segundos impresionantes, ¿no? Por ejemplo, muchos músicos como Kurt Cobain, en sí hay muchos, pero hay mitos y leyendas sobre si eres músico, te vas por las drogas, el alcohol. No es cierto. ¿Qué opina de eso? Porque se encasilla mucho y hasta la fecha sí me lo han dicho. Sí hay, o sea, te puedo decir que todos los músicos, o la mayoría de los músicos beben. Ajá. No te puedo decir que la mayoría se droga, porque eso no es cierto. O sea, conozco muchos músicos y pocos realmente se drogan. Y de los que conozco, de los que se drogan, realmente algunos fuman marihuana. Y ni siquiera creas que se la pasan pachecos, ¿no? O sea, ¿no? Sí. Lo que más se da es que beban alcohol o cerveza, ¿no? Pero no es que se la pasen ahogados tampoco, sino como tema social sí hay una cierta relación. Para convivir hasta en los ensayos, ¿no? Incluso. Normalmente sucede, pero no es que se la pase uno en eso. O yo no conozco tantos que se la pasen. Tal vez cuando son grupos muy jóvenes. 20 años. 20 y tantos años, en ese nivel, sí te la compro que se droguen más o que beban más. O que combinen ambos mundos, ¿no? Ya entre músicos más maduros, no te creas, ¿eh? No. Sí te puedo decir que beben, pero no los ves tirando, no los ves saliendo del ensayo cayéndose en la siguiente esquina por la borrachera, eso, ¿no? Entonces no lo veo así. Lo veo más en músicos jóvenes. Tal cual de 20, 25 años más. Ese es el promedio. Y por ejemplo, hablando un poquito más de instrumentos, usted empezó con la guitarra. Pero yo sé que por ahí también toca, bueno, aparte la flauta, aparte el piano. El ukelele. El bajo, el teclado. Multiinstrumentista. Sí. Pero ¿cómo fue? ¿Cómo a lo mejor dijo, ya me cansé de la guitarra, quiero algo más y más y más? ¿Cómo fue ese cambio de justo? Porque también creo yo que para dejar un instrumento, casi tienes que dejarlo pulido, sí, básicamente. Porque si no, luego aprender guitarra y batería al mismo tiempo, a veces pues como que me confundes un poco, pero ¿cómo fue ese cambio de cambiar de instrumentos y ser multiinstrumentista? Pues mira, los instrumentos que son de cuerda son afines, entonces realmente no es tan complicado, ¿no? O sea, un bajo tradicional de 4 cuerdas son las 4 guitarras de arriba, de la tercera para arriba. Es lo mismo, es exactamente. ¿Cuál es la diferencia? Las cuerdas son más gruesas, los trastes son más largos, que tienes que desarrollar más fuerza. Y obvio, hay ritmos y hay ciertas cosas, pero cuando ya eres guitarrista, realmente tocar el bajo no es complicado. Ya tienes como que unas bases, ¿no? Si ya eres guitarrista, tocar ukelele es como una broma. Es muy fácil. Son menos cuerdas también. No, pero además es muy fácil, sí, o sea, es mucho más fácil. Nada, hacer fa. Porque igual en la época ya... Bueno, cuando inicias uno, hacer fa es complicado. El piano, el teclado es diferente, pues sí tienes que desarrollar la habilidad, pero cuando ya se es músico... en realidad nomás te sientas a practicar porque ya traes todo lo demás adentro en la cabeza, no es tan complejo. No te voy a decir que soy un gran pianista, pero puedo tocar lo suficiente para lo que yo necesite hacer o para componer o para grabar. Sí. Inclusive
próximo disco de Abril, que va a salir pronto. Ok. En el siguiente, que se va a llamar La Bestia, que va a ser una maravilla. Ahorita que lo comenta, a lo mejor estaría padre toda la banda o algún programa antes de que salga el disco para ahí. Sí, lo hacemos. No sé, checarlo. Lo hacemos cuando ya tenga ya algunos ejemplos antes de que salga el disco que podamos poner para escuchar con todo gusto. Ok. Entonces, pues yo de hecho grabé el teclado de una de esas piezas, porque yo hice el teclado, las armonías y las melodías. Ajá. Entonces yo le hice todo el teclado a esa canción. Y en algunos de mis videos de YouTube yo toco el teclado, toco los teclados de los covers, ¿no? Entonces sí requiere que te sientes, pero no es tan complicado. La armónica más o menos la domino, pero no me siento experto, pero pues como tocabas flauta y como además creo que yo era bueno tocando flauta barroca, ¿no? Sí. Entonces realmente no se me complicó tampoco, o a lo mejor es que habemos ciertas personas con cierta facilidad para poder tocar instrumentos, ¿no? Entonces también toco algo de ritmo en batería, no me considero tampoco experto, pero sí puedo llevar un ritmo de una canción básica sin tema. Entonces todo eso te ayuda cuando vas a componer, porque te puedes imaginar cómo quieres que suene lo que estás haciendo, ¿no? Exacto. Y por ejemplo, yo he escuchado muchas como entre polémicas, como entre dudas, una pregunta. ¿Un músico nace o se hace? ¿Por qué? Porque hay veces que, luego, un ejemplo, no quiero tocar guitarra, pero por más que estudio y dale días, semanas, meses, incluso años, pues como que no se da, o incluso al cantar o al tocar el piano, lo que sea. ¿Será posible que un músico nace o se hace a través de la vida? ¿Cómo será? Mi opinión es que se hace. Okay. O sea, puedes nacer con cierto talento. Ajá. Pero para mí el único músico que ha nacido genio es Mozart. Es el único que ha nacido genio. O sea, nació y era músico nato. Ajá. Porque ni Beethoven. Y prefiero a Beethoven que a Mozart en la música. Ok. Porque digo eso, porque Beethoven no quería ser músico. Beethoven era más joven que Mozart. De hecho, llegó Beethoven en algún momento de su vida a tomar clases con Mozart. O sea, Mozart más grande y Beethoven chico. Sí. Lo que pasa es que el papá de Beethoven quería que Beethoven fuera como Mozart, porque como era un niño prodigio, le dejaba mucha lana al papá de Mozart, ¿no? Entonces, el papá de Beethoven quería explotar a su hijo de la misma forma, y entonces lo sentaba al piano horas y horas y horas, y cuando las cosas no salían bien, le ponía unas golpizas sensacionales. Ajá. Era alcohólico el padre de, era alcohólico el padre de Beethoven. Entonces, le ponía unas golpizas sensacionales. Entonces el otro fue desarrollando la habilidad, se hizo músico. Ajá. Pero si tú escuchas la música de Beethoven es triste, es intensa, es fuerte. Y escuchas la de Mozart y es muy feliz, la mayoría. Quitando el Requiem, por ejemplo, la música de Mozart alegre. Es muy feliz, muy alegre. Y la música de Beethoven no, es sombría. Y bueno, profe, ¿cómo has sentido que va evolucionando la música a través de los años? No en cuestión de redes sociales, sino en cuestión de los años, desde los años... Es que usted es maestro de los años 20 del siglo pasado, ¿no? Sí, es que usted conoce de música desde lo que salió ayer hasta lo que salió hace 1000 años. ¿Cómo cree que ha ido evolucionando? ¿Para bien, para mal? Dejando a un lado las redes sociales. Bueno, yo creo, si hablamos de lo comercial, creo que vamos en franca decadencia. Okay. Si hablamos de lo comercial, ¿no? Ok. Ajá. Yo sigo creyendo que hay muy buenos músicos no solo en México, sino en todo el mundo, que hacen excelente música y de cualquier estilo. Pero lo que se ha vuelto muy comercial actualmente, la mayoría se me hace como producto prefabricado pues únicamente para vender, ¿no? O sea, la evolución de la música en ese aspecto se me hace muy, muy triste. Como viene siendo el reggaetón. Como decir el reggaetón, por decir una cosa, ¿no? Sí. Por decir algo, se ha vuelto muy famoso y vende mucho. Y los empresarios que buscan, pues buscan vender y buscan ganar dinero. Exacto. Entonces, se ha descuidado a los músicos que componen otro estilo musical, aunque sea más rico y más impresionante, ¿no? Ajá. Por por ganar dinero, por generar ingresos, ¿no? Entonces, en ese tema, en ese aspecto, la evolución, yo creo que la evolución no se ha detenido. Okay. Lo que yo creo es que está como muy underground el asunto de la buena música, está muy underground. O la gente está viviendo en el pasado, ¿no? O sea, la buena música que les gusta o que les gustaba, dependiendo de la edad que tiene cada quien,
la siguen escuchando. O sea, es muy difícil que te encuentres una persona de 70 años que te escuche música actual o que siga buscando música interesante actual. Siempre va a ser de su época. Como que se quedan estacionados en su época y es lo que escuchan. ¿No? Y al revés, las nuevas generaciones difícilmente voltean a ver lo que se ha hecho antes. Solo que de verdad tengan mucho interés o esa inquietud por encontrar estilos diferentes o cosas más interesantes, se quedan con lo que escuchan. Muchas veces puede ser la cultura, ¿eh? A lo mejor tú creces en un ámbito social en el que se escucha un estilo, el reggaetón, por ejemplo, y no se escucha otra cosa. Solo eso. Creces con eso. Y te encasillas y ya nada más te quedas con eso, ¿no? Exacto. Pero así como la pregunta, yo creo que la música no ha dejado de evolucionar. Ahora vamos a lo electrónico, ¿no? Ya puedes tú hacer tú puedes crear tu canción, una canción completa. Con inteligencia artificial. Con inteligencia artificial, con computadoras, tú haces todos los arreglos, tú grabas todo. Inclusive puedes grabarte tú y te metes un autotune y cantas maravilloso. Exacto, ¿no? Increíble, ¿no? Sí, sin defectos, que es casi imposible. Ajá. Pero sí, no ha dejado de evolucionar y yo creo que jamás va a dejar de evolucionar, pero se va reinventando. Poquito a poquito. Mucha música, no solo de rock, de casi cualquier estilo. Tú puedes escuchar frases melódicas que se tocaban en el barroco o en el clasicismo o en épocas antiguas. Porque se van retomando y nada más se van adaptando a la música que va surgiendo, ¿no? Sí, sí. Entonces en ese aspecto no creo que ha dejado de evolucionar. Más bien ha ido en decadencia. Ha ido en decadencia mucha música y no se voltea a ver lo que se está haciendo realmente bueno, ¿no? Que valga la pena. Porque también eso es algo que podría alguien cuestionar, decir, bueno, lo que es bueno para ti a lo mejor no es bueno para mí. Alguien que le gusta el reggaetón podría defenderlo y decir, pues es que a mí se me hace bueno, interesante, divertido. Yo creo que cumple su función. O sea, para lo que fue creado, yo creo que la cumple. Ok. Pero no estoy de acuerdo, por ejemplo, en que se compare a Bad Bunny, ¿no? Con Freddie Mercury o Michael Jackson. ¿no? Sí. Eso se me hace ridículo. Hasta cierto punto, sí. ¿No? Fuera de lo real. Pero, por ejemplo, ¿en dónde lo podemos encontrar? Bueno, te voy a dejar mi teléfono. Claro. 55 19 15 30 65. Me pueden llamar para clases, por ejemplo. Pueden ser en línea, pueden ser presenciales. Solo es cosa de ponernos de acuerdo. Me pueden encontrar en YouTube como Ricardo Flores Silva. Llegan a mi página donde subo yo covers de canciones que me gustan, ¿no? Y en Facebook estoy como Ricardo F. Silva. Sería todo. Y dentro de la página de Facebook está una que se llama Light Guitar, que es mi página de negocio, de mis clases de guitarra. Ajá. Aún así, aquí en pantalla van a estar viendo cómo entrar, van a estar viendo cuál es, qué nombre es, qué foto tiene, para que no haya alguna confusión. Aún así, aquí abajo en los comentarios van a encontrar todos los enlaces para, pues bueno, las canciones que hemos hablado, sus covers, su página, teléfono, todo. Así que incluso igual si se viene por ahí el disco, ya estaremos editando este video, al menos la descripción, para poner ahí la fecha de... Si mencionan el video, tienen una clase gratis. Miren, si mencionan el video, tienen una clase gratis. Así que, pues bueno, yo como lo dije desde el principio, para mí es uno de los mejores guitarristas mexicanos que hay, que conozco y que he escuchado. Entonces, yo de ahí aprendí a tocar y la verdad, me voy muy cómodo por el trato, principalmente por lo profesional. O sea, principalmente por eso. Entonces, no duden en contactarlos si quieren aprender no solo guitarra, puede dar clases de otros instrumentos. Sí. Puedo dar clases de bajo, de ukelele, de piano, de canto no me atrevo porque yo no soy cantante, ¿no? Pero sí, podemos platicarlo. Si no son profesionales en otro instrumento que no sea guitarra, sí podría yo darles clase, sin problema. Entonces imagínense, tan solo más de 30 años dando clases. ¿Cuántas cosas no ha aprendido? ¿Cuántas cosas sabe? Entonces, no pierdan esta gran oportunidad. Ya saben, aquí van a estar apareciendo todas las formas de contacto, sus páginas, teléfono, todo, y en los comentarios. Y en la descripción también. Entonces, cuídense mucho. Nos estamos viendo en otra próxima entrevista. Bye.